Muy buenos días. Esta es su Academia Virtual de Teología, Palabra de Luz. Y el tema que vamos a tratar hoy es las señales. La palabra de Dios dice así, y estas señales seguirán a los que creen. A nombre mío echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17, 18. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por la enseñanza del día de hoy. Abre los entendimientos, Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, para que reciban, Señor, esta enseñanza conforme tu voluntad, buena, agradable y perfecta para todos. Amén. Bueno, mm, esta enseñanza de hecho fue la que compartí en el día de hoy, febrero 5, 2023, como reunión dominical de servidores de Dios a través de stream de Telegram. Pero por un error involuntario, un olvido involuntario, no la pude grabar, que es lo que estoy haciendo, para que ustedes la pudieran ver en diferido. Eh, es también tal vez una invitación a que, por favor, los que puedan asistir a las 10 de la mañana por ese canal de Telegram, lo hagan, porque no es lo mismo en diferido que en directo, en vivo y en directo. Y los que asistieron pueden dar testimonio del fluir poderoso del Espíritu Santo en ese momento. Es inigualable, no se puede definir con palabras lo que se siente y no es lo mismo. Bueno, ¿qué quiere decir seguirán a los que creen? ¿Cómo se pinta usted ese cuadro? ¿Cómo se imagina usted eso? Que las señales le sigan a usted. Usted con su imaginación puede pintárselo de la manera que usted quiera, ¿cierto? Pero la palabra es textual. Y el cuadro que yo me pinto es que donde yo voy, me sigue. Es como alguien que lo está siguiendo a usted. ¿Cómo se va a imaginar usted ese cuadro? Pues que la persona lo sigue quiere decir que va con usted por donde usted va, por donde usted está. Eso es lo que dice aquí y lo que en realidad sucede. Las señales siguen, estas señales que están nombradas aquí, siguen, están por donde el creyente va, a los que creen, dice. ¿Qué vienen con nosotros? Las señales. ¿Y a quién siguen las señales? Al creyente, a todo creyente, al que cree en que el Señor Jesucristo es el verbo de Dios encarnado. Estos son los creyentes. Señales, es decir, si usted cree en el Señor Jesucristo, usted entonces debería, las señales deberían seguirle a usted, ¿cierto? Así de sencillo. Estas señales son las que siguen al creyente. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora la pregunta es si estas señales le siguen a usted o no. Sí o no, porque no hay término medio. Perdón. O le siguen o no le siguen.
que también puede pasar es que le sigan algunas y otras no. Por ejemplo, que usted sí eche fuera demonios, pero no puede sanar enfermos al poner las manos. Usted pone las manos y no pasa nada. O que usted pone las manos y sí se sanan los enfermos, pero usted no puede echar fuera demonios. O, en fin, que no puede hablar nuevas lenguas, etcétera. Lo que sea posible. Que haya señales que sí usted pueda realizar y otras que no. El caso es que eso no es lo que dice la palabra. Tiene que seguirle todas las señales. Es decir, si usted cree en el Señor Jesucristo, en que Él es el Verbo de Dios encarnado, tienen que seguirle todas estas señales. Eso es lo que dice la palabra. La palabra no dice que al que cree de pronto le sigue tal vez una señal u otra y otras no, ¿no? Estas señales todas seguirán, estarán con usted donde usted vaya, por donde usted está, a los que creen. El Señor no miente. Ahora, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para que le siga. Usted no tiene que hacer nada, sino creer, obviamente. Lo único que tiene que hacer es creer en que el Señor Jesucristo es el Verbo de Dios encarnado que vino a salvarnos a nosotros, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó al tercer día. Si usted cree, estas señales deben seguirle a usted, estar donde usted está y por donde usted va. Si no le siguen todas y cada una de estas señales, algo está pasando. Está pasando en usted, no en Dios, porque Dios no falla ni miente. Entonces, examínese en dónde está la falla, porque muchas personas andan, viven en un cristianismo que yo llamo al revés, están de cabeza en el suelo y con los pies arriba, al revés. Esta no es la voluntad de Dios. Y viven al revés y por eso todo les sale mal o no se le dan las cosas que deben darse. Porque muchas personas andan siguiendo a las señales, en vez de que las señales le sigan a ellos. Esto es lo que yo llamo vivir un cristianismo al revés, en este caso. Que las personas estén siguiendo a las señales y no que las señales los sigan, como debe ser, el orden. Ahora, ¿cuáles son, porque es importante, las características de las personas que siguen a las señales? Para que si usted hace parte de esas personas, no lo siga haciendo. Hay básicamente tres características de las personas que andan siguiendo las señales. Y son, primero, tienen comezón de oír, tienen comezón de oír. Dice la palabra, segunda de Timoteo 4, 3, 4. Vendrá el tiempo, y es este tiempo actual, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos y hermanas, el comezón de oír es que no pueden estarse quietos en un lugar, tienen que estar yendo a un sitio y a otro y oyendo una prédica y otra prédica y ese es el comezón de oír. Yo les digo una cosa, no sea usted uno de esos, porque no todo el que predica es de Dios.
no todos los mensajes que usted oiga, aún los famosos, son de Dios. Y yo puse el ejemplo durante la reunión de algo que que sucedió hace pocos días. Estaba yo de casualidad al lado de alguien que estaba escuchando ahí una prédica en altavoz. Y hermano, supuesta prédica, un predicador famoso centroamericano. Dieron cuenta chiste, era un programa de cuenta chiste, un jajaja, operación jajaja, o sea, o felices, una cosa de esa. Y la gente se reía y disfrutaba. Y entre más se reía y disfrutaba, más chistes decía y anécdotas personales. Y tenía alguien ahí al lado que también le seguía la corriente y se reía más que el supuesto pastor, porque eso para mí no es ser pastor. Y créame que no hizo referencia ninguna a la palabra de Dios. Sin embargo, la audiencia, créanme también, miles de personas siguiendo a este personaje. Yo no me explico. Es comezón de oír personas que tienen encantada a la audiencia, como aquellos antiguos encantadores de serpientes. Bobados. La palabra de Dios dice, no seamos fluctuantes, niños fluctuantes, dice. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Entonces, aquí estamos viendo la advertencia o más bien la exhortación que nos está haciendo el Señor hoy a este tipo de personas. Ay, que la radio está predicando no sé qué. Ay, que esto, que lo otro. No sea fluctuante, niño o niña. Es decir, una persona inmadura en la fe. Usted no sea así, dice la palabra de Dios. No sea niño, niña, fluctuante. Fluctúa, usted sabe que está en un momento en un estado y en otro momento en otro estado. Y dice que también estos niños o niñas fluctuantes son llevados por doquiera, o sea, por todos lados. Y dice por todo, de todo viento de doctrina. Imagínense. Por eso es que yo soy muy celoso, porque Dios es un Dios celoso, nuestro Dios es un Dios celoso. Yo sí soy también muy celoso de que las personas que están en servidores de Dios no estén haciendo esto. ¿Por qué? Por su bien, porque son engañados, porque son desviados y porque después entonces reciben eso y vienen a envenenar, y perdonen la expresión que uso, a otros que están en la sana doctrina. Entonces, esa es la primera característica, a que usted vaya detectando si es una de esas personas. No lo haga. La segunda característica, y como digo, son más, pero voy a nombrar solo tres para no extenderme, es que, es que son personas inconstantes, son personas inconstantes. Es decir, lo que yo llamo turistas espirituales. Están en una iglesia, después van para otra iglesia y las invita una amiga a otra iglesia y van a esa iglesia y las invitan a una reunión y van a la otra reunión y de predicador en predicador y empiezan un estudio y no lo terminan y están en una reunión pero después nunca vuelven y así, inconstantes. O más bien van a donde la vecina les diga o donde los amigos le digan. Están presentes en todas partes en cuanta reunión hay y creen que eso está bien y no es así. Yo lo comparo con un pez que está en una pecera
de esa pecera, ¿qué va a pasar? Que se muere. La pecera es su iglesia, su congregación, su pastor, el líder que Dios ha puesto en su vida, la bendición suya, para gloria de él. Es su pecera, guardada las proporciones y con todo el respeto. O podríamos llamarlo el redil. Los lobos espirituales andan al acecho por esta clase de ovejas, y más bien digo ovejas entre comillas porque para mí son cabras, cabras sueltas. Y los lobos espirituales, como dice la palabra, el lobo, dice, el león rugiente anda, perdón, el diablo, es el diablo, que menciona la palabra, dice, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Personas, ellas mismas se están exponiendo en peligro de ser devoradas por salirse del redil, porque cuando una oveja se sale de su redil, pues obviamente que está en peligro, en toda clase de peligro. Puede ir a un precipicio, lo puede atacar un lobo, un león, qué sé yo. Esto a nivel espiritual sucede así cuando este tipo de personas inconstantes, con comezón de oír, porque van unidas ambas, la inconstante con la que tienen el comezón de oír, andan de aquí para allá y de allá para acá, no se edifican nunca, ni se van a edificar nunca, porque así no es que se edifica la iglesia de Cristo. Y los leones espirituales, los lobos espirituales, por supuesto, saben que una oveja así no tiene quien la defienda, porque ellas mismas se han desligado de su redil, o se desligan de su redil, o más bien no tienen redil, no tienen pastor, andan solas, o sea, desamparadas, totalmente desamparadas, como cabras sueltas. Y después no se explican por qué les sucede esto y por qué lo otro. ¿Y dónde está la protección de Dios? Yo le voy a decir lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice de estas personas inconstantes, para que usted identifique si es una de ellas. Dice, el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Y dice, Santiago 1:7, que no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Imagínense ustedes, no recibirá nada del Señor. La persona de doble ánimo, la persona inconstante, que ya nombré ahorita los ejemplos, inicia un estudio, no lo termina, va a una iglesia, va a la otra, no tiene una permanencia. ¿Entienden? Y ya los dije cómo son ese tipo de personas. ¿Sí? Dicen sí, mañana no, pues se deciden en una emoción, después ya no existen, o vienen en un día a la iglesia y después no vuelven más. Esas son las personas que estamos hablando aquí, inconstantes, que no tienen, porque no tienen iglesia. Y valga la ocasión para yo comentarles y decirles que en esta iglesia, Servidores de Dios, fundada en el año 1984, tenemos ya 39 años en este año de estar sirviendo al Señor, aleluya, por medio de servir al prójimo. Así está escrito en Mateo 25:40, que quien hace algo por una persona lo está haciendo por Cristo. Y dice, a mí me lo están haciendo, sea bueno o sea malo. Entonces, en esta iglesia, en esta congregación, usted no hace parte de ella ni de su cobertura mientras usted no firme un contrato más que todo simbólico, pero que es un compromiso que usted adquiere, precisamente lo que buscamos, gente comprometida con el Señor, porque el Señor no es ningún juego ni es para tomarlo a la ligera, es Dios, que es lo más importante de todo y para todos. Y además de ese contrato, usted se le expide una credencial de miembro de la
iglesia servidores de Dios, con esa credencial, con ese contrato. Y por supuesto, la persona que esté cumpliendo con sus deberes eclesiásticos, entonces sí es miembro de esta iglesia. Es decir, tiene la cobertura pastoral, tiene la cobertura espiritual y por supuesto puede decir yo pertenezco a la iglesia de servidores de Dios. Mi pastor es Jorge Ariza Butrón. De lo contrario, usted no diga mi pastor es Jorge Ariza Butrón, porque no es miembro de esta iglesia, si no está, como digo yo, con estas credenciales y estos contratos. Así hacemos aquí. No sé, en otro, no me interesa cómo lo haga en otro. No, el Señor me ha llevado a que lo haga así en esta congregación. Bueno, y por último, la tercera característica de estas personas que andan siguiendo las señales y no al Señor, es que son personas interesadas. Interesadas no en la palabra de Dios, interesadas no en Dios, interesadas no en su iglesia, no en su pastor, interesadas en el sentido material de la palabra. Personas que están por interés en, en las cosas de Dios o en una iglesia o siguiendo a un pastor, porque están sacando o piensan sacar algún provecho. Por supuesto, este tipo de personas tampoco recibirá nada del Señor. Hacen parte de las mismas personas que mencioné, inconstantes, otros que tienen el comezón de oír, etcétera. Estas tres son las mismas personas. Y la palabra de Dios dice así en Juan 6:2. Mucha gente lo seguía, al Señor Jesucristo, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Imagínense. O sea, aquí está hablando de miles de personas, porque si ustedes van a Juan 6, van a ver que el contexto es de los 5.000 o más personas que estaban con Cristo ahí cuando multiplicó los panes y los peces. Y dice que lo seguían porque veían eran las señales. Qué tristeza, porque veían las señales que hacía con los enfermos. Que enfermos, hace parte de las señales, pero uno no sigue a Dios por las señales, porque uno no sigue, no tiene por qué seguir las señales lo siguen a usted, y usted sigue a Dios, aleluya, aleluya, sigue a Dios, a la palabra de Dios usted sigue, no a ningún ser humano, no a ninguna señal, usted sigue a la palabra de Dios. Entonces, las personas se seguían, veían las señales y entonces seguían a Cristo. Y en Juan 6:14 dice, al ver la señal que Jesús había realizado, o sea, de la multiplicación de panes y peces, dice, la gente comenzó a decir, de verdad que este es el profeta que ha de venir al mundo. Imagínense el engaño a que se expone este tipo de personas que andan buscando señales y no a Dios, y no a la palabra de Dios. Es decir, que porque alguien haga una señal, entonces, ay, este es el profeta de Dios, este es el que debe venir. Hoy en día eso es lo que va a abundar en estos últimos tiempos. Personas que van a hacer señales. Así lo dice la palabra. Van a hacer hasta bajar fuego del cielo, dice la palabra. Van a hacer hasta milagros, dice la palabra. Que son anticristos. Pero serán engañados por estos que buscan. Serán engañados estos que buscan las señales. Por ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque están buscando las señales precisamente. Y entonces van a decir, este es un hombre de Dios, este es una mujer de Dios. Ojalá usted no sea de esos. Y la otra palabra de Juan 6:26, que dice mucho de lo que estamos hablando, es ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron las señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. El Señor Jesucristo les canta la tabla de frente. Dice, ustedes buscan el pan que yo les di, el pan material.
Me busca porque comieron. Hizo una señal. Estos son los que buscan las señales. Porque liberó al endemoniado. Ay, porque sanó al enfermo. Entonces andan buscando las señales. Y no a la palabra de Dios, que es lo que usted tiene que buscar. Estas son las personas que buscan las señales y no al Señor. Entonces ya están identificadas. Si usted es una de estas personas, ni Dios lo quiera, sepa que como dice la palabra, usted no recibirá nada del Señor. Por lo mismo, por andar de aquí para allá, de allá para acá y no tener ni iglesia, ni pastor, ni nada, de verdad, ni contribuye con una iglesia, ni con un ministerio, ni con nada, entonces, por supuesto, usted no va a recibir nada del Señor, porque realmente para el Señor usted es una cabra suelta. Así de sencillo. Está desprotegido. Pastor, ¿qué debo hacer? Una pregunta. Digo, si acaso es una de esas personas que tiene estas características, una o más de estas características, o todas. Lo primero es pedir perdón a Dios. Hay que pedir perdón a Dios si usted es una de esas personas. Si usted lo que tiene es comezón de oír y de oír aquí y allá y la prédica de este y del otro, por televisión y por la radio y va aquí y a otro y donde le diga la amiga, donde le diga el amigo y realmente usted no está en ningún lado ni pertenece a ninguna iglesia. Pida perdón a Dios por eso, porque usted mismo, como oveja se desligó de un redil. No necesariamente tiene que ser este redil, yo no sé. Si usted quiere pertenecer a esta iglesia, bienvenido es. Pero si usted quiere pertenecer a otra, entonces pertenezca a esa otra. Pero que tenga permanencia allí. Pida perdón a Dios si usted anda buscando las señales y no al Señor Jesucristo y no a la palabra de Dios. Está buscando es la sanidad, si usted está buscando es la liberación, si usted está buscando es hablar en lenguas y esto y lo otro, las cosas que tienen encantadas a las personas, pide perdón, pídale perdón a Dios, porque esas son las cosas que tiene que seguirlo a usted, y no a usted a ellas. Entonces, después de pedir perdón, lo segundo que usted tiene que hacer es busque primero el reino de Dios. O sea, busque a Dios primero que todo, no a la señal. Busque a Dios, busque a Dios, busque la palabra de Dios. Tercero, comprométase con su congregación. Esto es lo tercero. Con el pastor que vela por su alma, comprométase con su congregación y con su pastor. Y dice la palabra, obedezcan a sus pastores porque ellos velan por su alma. También dice que cuando hay gente que no obedece al pastor, ellos sufren y ellos también entonces tienden a amargarse y esto no es provechoso, dice la palabra, no es provechoso delante de Dios. ¿Por qué? Hombre, porque hay una congregación que es desobediente, que no cumple con sus diezmos, con sus ofrendas, que no obedece a la palabra de Dios, que no entonces un pastor de esa forma no puede estar feliz. Y eso dice la palabra, no conviene, por supuesto. No conviene es a las ovejas, al rebaño. Entonces, comprométase con su congregación, comprométase con el pastor que vela por su alma. Sea fiel a su iglesia, sea fiel a su pastor, al líder espiritual que Dios ha puesto para que lo pastoree. Nosotros como pastores pastoreamos por medio de la palabra de Dios, guiamos por medio de la palabra de Dios, alimentamos a la oveja por medio de la palabra de Dios y defendemos nuestro rebaño que Dios ha puesto por medio de la palabra de Dios. Pero si usted no está aquí fiel, sino que está en otras palabras, como dice en cualquier otro viento de doctrina, entonces, por supuesto, usted no va a tener defensa, usted no va a tener protección ninguna. Permanezca, esa es la palabra clave, permanecer.
permanecer en Cristo, permanecer en Dios, permanecer, perdón, en la iglesia que Dios le ha puesto para que usted se alimente, para que usted se edifique, para que usted crezca. La palabra de Dios dice que hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de Él. Y la otra cosa que yo aconsejo que usted debe hacer es desarrolle un ministerio, no sé a qué ministerio le ha mandado el Señor, y cuando hablo de ministerio hablo de que Dios es un ente viviente, es un ser viviente, Dios vive, y su cuerpo que somos nosotros, usted y yo, somos ladrillos vivos, dice el Señor, hablando de edificación, dice Pedro en su carta, somos piedras vivas. Entonces, una persona que no ejerce ningún ministerio en una iglesia, que está ahí calentando banca, como dice, pues obviamente no está viva, está muerta. ¿Por qué? Porque lo único que no se mueve o lo único inactivo es algo que esté muerto. Lo que está vivo, lo que tiene vida se mueve. Si usted entonces no está activo en una iglesia, quiere decir que pues en parte es responsabilidad del pastor. El pastor que no vea que una ovejita está haciendo algo dentro de la iglesia, esa es su responsabilidad. He encontrado casos lamentables de personas que llevan 20 años en una iglesia, 10 años en una iglesia, 10, 20 años, lo que sea, años. Están igualitos, igualitos a como comenzaron. Pero no es así. Esto es un fenómeno. Eso es como si usted naciera y en vez de crecer y crecer, crecer, crecer con los años, crecer en todo sentido, físicamente, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, usted se quedará ahí como un niñito, como un bebé. Va creciendo en estatura, pero entonces bebecito inmaduro, como decía aquí, niño o niña fluctuante. Eso es un fenómeno. Eso no es de Dios. Usted tiene que desarrollarse en su ministerio porque Dios, cuando usted lo llama, cuando llama Dios a alguien, lo llama para que dentro del cuerpo de Cristo ejerza una función. No todos somos manos, no todos somos boca, no todos somos ojos, no todos somos pies. Tenemos distintas funciones dentro del cuerpo de Cristo, pero usted tiene que encontrar su función dentro de ese cuerpo y desarrollarse dentro del cuerpo de Cristo, haciendo lo que Dios le llamaba a hacer. ¿Ya? Bueno, dice la palabra, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Jesús Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 14, 16. Entonces, con eso terminamos esta, esta enseñanza de hoy. Y en la reunión tuvimos un momento de preguntas y respuestas, de oración muy hermoso, un momento de oración muy sentida de verdad, verdad. Después tomamos la copa, comimos el pan, como debe ser cuando hay reuniones que son del Señor. Y, eh, y ya y hubo la oración de cierre, recordándole a las personas que quieran dar sus diezmos y ofrendas a esta iglesia y que quieran pertenecer a esta iglesia, como digo yo, eh, se comuniquen conmigo al 321-954-4652, el mismo de WhatsApp, el mismo teléfono. Y que me digan, sí, sí, yo quiero pertenecer.
¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo le digo esto del contrato, esto de la credencial, esto de qué ministerio va a servir, etcétera, para que de verdad, verdad sea una persona que oficialmente esté dentro de esta iglesia y por supuesto, más adelante hablaremos de si es o no bautizada o si hay que bautizarse, etcétera, etcétera. Para diezmos y ofrendas, desde Colombia es a través de Nequi. Las personas que son de Colombia saben de lo que les estoy hablando. Y para el exterior, únicamente por Western Union, que se hace con la cédula, en este caso, la ID number de este siervo. Y eso es todo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén y amén.